amigos del Hospital Carlos Cisternas de Calama y también a toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo en esta nueva acción comunicacional que queremos hacer en torno a esta pandemia, poder entregar información a todos quienes necesitan ansiosamente de algunos datos y de algunas dudas que han tenido en torno a lo ocurrido tanto en nuestra ciudad como en todo el país. Estamos con el doctor Francisco Muñoz, un referente de COVID-19 en la provincia, que nos contará los detalles acerca de todo lo que ha significado el cambio en el hospital. Recordemos que teníamos salas o camas críticas bastante menores a las que hoy día contamos, lo mismo que los ventiladores. Y también poder conocer un poco lo que está ocurriendo en torno a la urgencia, porque estamos con el doctor Joaquín Zambrano, jefe de urgencia, que nos dará detalles en torno a todo lo que se está viviendo aquí en Calama y en el Hospital Carlos Cisternas sobre el COVID-19. Espérenos un momento y ya comenzamos con esta importante entrevista en nuestro primer podcast para toda la comunidad de Calama y sus alrededores. Bueno, primero saludar, vamos a empezar con el más joven. No sé quién es, así que voy a tomar y voy a hacer como que es la realidad. Don Joaquín, muy contento de que esté con nosotros en este primer podcast. Estamos hablando con Joaquín Zambrano, jefe de urgencia. ¿Cómo está? Bien, buenas, ¿cómo está? Muy bien, pues bueno, consultarle inicialmente cómo ha sido el proceso de urgencia en torno a esta dura acción que se está viviendo con respecto al COVID-19. Bueno, ha sido una labor que se ha planificado y ha tenido que ser expandida de acuerdo a la contingencia que está ocurriendo en la provincia y a nivel regional, en el cual se planificó desde un principio separar ambas urgencias en una urgencia antiguamente llamada respiratoria, actualmente llamada urgencia COVID, dado que múltiple presentación de síntomas, y una urgencia no respiratoria, dividiendo los flujos de atención para seguridad de la atención de los pacientes, hecho que ha logrado optimizar un flujo adecuado de acuerdo a la necesidad de atención. Por ende, aumentar la capacidad de nuestra urgencia real, que era actualmente es la no COVID, aumentar los box a tipos box verticales, urgencializar completamente el sistema en realidad y buscar la mejor prestación de servicio o el mejor lugar adecuado para el paciente que requiere nuestro servicio. Con respecto a ese tema, bueno, saludamos también y lo ponemos en este pequeño living de conversación acá en el hospital al doctor Francisco Muñoz, referente COVID, especialista en el área broncopulmonar. Hola, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, doctor, efectivamente el Hospital Carlos Cisternas ha debido cambiar su proceso de atención de salud. Antes nosotros poseíamos diversas áreas, unidades para la atención, pero producto de esta pandemia hemos debido dejar algunas atenciones ambulatorias para poder empezar a realizar lo que es esta lucha frente al coronavirus. Que nos pueda comentar desde cuándo parte y cuáles han sido los cambios principalmente en algunas unidades y servicios aquí en el hospital. Bueno, principalmente nosotros cuando ya detectamos que esta pandemia iba a empezar a proliferar por el mundo cuando partió en China, en ese momento ya el Ministerio de Salud dio la orden de que todos los hospitales en Chile empezaran a prepararse y a tener un programa que fuese progresivo respecto a cuáles iban a ser las medidas que íbamos a ir tomando. En ese sentido, lo primero que se hizo, fue realizar los simulacros para ver cuáles iban a ser el uso de las medidas de protección personal, ¿cierto? Posteriormente logramos diferenciar los servicios de urgencia para que no se toparan los pacientes que pudiesen venir con patología respiratoria de aquellos que no, y inmediatamente generamos una unidad de aislamiento que ha ido creciendo progresivamente hasta que hoy por hoy este hospital se ha transformado en un hospital enteramente COVID. Para la gente que nos escucha, entendemos que quizás pueden estar con algún malestar o con alguna ansiedad porque no han podido ir, por ejemplo, a temáticas de oftalmología o a otras temáticas de acciones de citas médicas que se han debido suspender y posponer producto de esta pandemia. ¿Qué se le puede decir a la comunidad frente a esto? Y las razones también por las que se generan estos factores protectores de riesgo frente a la posible emergencia de contagio que podría existir al interior de nuestro recinto hospitalario. Bueno, lo primero que nosotros tomamos como medida fue de que había que separar a los pacientes que tuviesen patologías crónicas, que fueran de alto riesgo, vale decir aquellos que principalmente los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes con patología cardiovascular y obviamente nuestra población de tercera edad, que es lo que nosotros pudimos ir haciendo seguimientos previos de la mortalidad en donde se concentraba eran estos grupos.
obviamente las mamitas embarazadas también hubo que tomar ciertas medidas y precauciones, porque evidentemente nosotros fuimos detectando la agresividad con que este virus y la alta diseminación y contagiosidad que tenía. En ese sentido tuvimos que ir progresando y dejando afuera a estos primeros grupos hasta que definitivamente, por la carga viral que hoy existe en nuestra comunidad, el hospital, vuelvo a insistir, está dedicado netamente a lo que es COVID, y las atenciones que se hacen son netamente de urgencia y algunas atenciones telefónicas para poder aclarar y las entregas de receta por parte de médicos que están a cargo de esto. Nuestros amigos que nos están escuchando en este podcast del HCC Hospital de Calama, doctor Carlos Cisternas, nosotros estamos conversando con el doctor Zambrano, estamos conversando con el doctor Muñoz, tratamos de poder generar una especie de calma también en torno a esta situación que se está viviendo aquí en Calama. Doctor, yo le quería consultar, el aumento de urgencia ha sido quizás un tema para toda la comunidad. Y eso es una realidad que nosotros no podemos quizás sacar dentro de los sucesos que han acontecido. ¿Cuál ha sido también, digamos, las acciones y el trabajo que se ha realizado, además de la transformación de urgencia, frente al aumento de camas críticas y frente al aumento de otros insumos que podrían ayudarnos frente a la temática del COVID y a otras situaciones? Mira, lo primero es, se ha tratado de coordinar un flujograma desde que el paciente pueda consultar en atención primaria básicamente o en SAR, tratar de mejorar los flujos que hemos tenido hacia nuestro hospital y mejorar nuestros tiempos de atención respecto a la gravedad de los pacientes, ¿no es cierto? Porque está llegando una mayor cantidad de pacientes graves. Si bien no es el número de pacientes que se atienden normalmente en urgencia, alrededor de 300 por 24 horas en época de no pandemia, todos llegan con requerimiento de oxígeno, que básicamente es el estándar de tratamiento, y con la indicación de estratificar cuál es su riesgo, para poder definir cuál es la mejor unidad que le podemos ofrecer dentro de la hospitalización para poder estabilizarlo. ¿Ya? Ahora, el trabajo mancomunado de toda la red de salud, ya entiéndase atención primaria, ¿no es cierto?, como derivación directa hacia nosotros como secundaria, y la coordinación con otras entidades de salud de la comunidad nos permiten tener espacios seguros que también, como dijo el doctor Muñoz, se han logrado tener fuera del hospital. O sea, un paciente que venga por una enfermedad común que sea grave se va a atender en la urgencia no respiratoria o no COVID, y en caso de necesitar una hospitalización se hospitaliza en un área protegida que en este minuto está haciendo camas de clínica en LOA. Doctor, bueno, la realidad habla también de un cansancio emocional, un cansancio mental de todos los funcionarios y funcionarias del Hospital Carlos Cisternas. Es decir, acá, ¿cuántos son el número de profesionales que nosotros tenemos o el número de funcionarios actuales que tenemos, tomando en consideración que han aumentado algunas contrataciones desde la necesidad que se ha requerido frente a esta situación de virus que ha llegado a nuestra ciudad? Bueno, primero que todo hay que pensar que este hospital, cuando inició la campaña, contaba con una dotación de 1.200 funcionarios, principalmente un 80% o 70% de los funcionarios en el área clínica, y inmediatamente nosotros comenzamos un proceso de contratación y reforzar aquellas unidades que iban a ir requiriendo cierto más personal, y se han logrado contratar ya más de 300 funcionarios, pero hemos tenido que ir incorporando de forma paulatina cada vez más funcionarios, dado que nosotros hemos tenido hasta 120 funcionarios en cuarentena, producto de contacto estrecho o algunos contagiados. En ese sentido, doctor Zambrano, y también ha ocurrido en otros hospitales, tenemos a profesionales que recién vienen saliendo de la universidad, en algunos casos, gente que se ha tenido que ver involucrada en una situación tan complicada como esta y que han debido trabajar en conjunto con los demás experiencias. Por eso ustedes han gestado un trabajo en donde tratan de que una persona más antigua con una persona más, digamos, joven, puedan trabajar en conjunto de tal manera de poder entregar los servicios y las necesidades que correspondan. Correcto. Ahora, también hay que recordar que por muy nuevo egresado o gente que tenga más experiencia, hay que recordar que esta es una enfermedad pandémica, una enfermedad nueva, una enfermedad que el más especialista de los especialistas vino a conocer, y como tiene más conocimiento la puede manejar de mejor manera, pero que es recién egresado, nos ayuda en la cadena de atención a su nivel de criterio o a su nivel de atención. Es algo que no ha ocurrido en 100 años y que probablemente no va a volver a ocurrir en 100 años más. Ojalá. Ojalá así sea, pues.
Doctor, bueno, antes de venir al hospital, de poder estar realizando este podcast, tuve la posibilidad de poder conocer un poco los análisis suyos en torno al área broncopulmonar, de lo que ocurre en esta zona. Hoy tenemos, digamos, fallecidos que suman un número importante, pero a diferencia quizás de otras ciudades, tenemos a pacientes que en algunos casos tienen entre 35 y 40 años. ¿Cuáles podrían ser? Quizás todavía no podemos dar una visión real si no se hace una investigación, pero las atenuantes para que puedan ocurrir estas situaciones aquí en esta ciudad. Bueno, una de las principales cosas que nosotros se ha caracterizado, pese a todas las medidas que nosotros tomamos como hospital en cuanto a aumentar el número de camas, aumentar la complejidad de las camas, es que nos hemos encontrado con el tipo de paciente que ingresa, que es paciente que llega muy grave y que cae rápidamente a ventilación mecánica, y no solamente pacientes de tercera edad o pacientes con patologías crónicas conocidas. Eso nos ha llamado tremendamente la atención. Bueno, nosotros tenemos que pensar que tenemos un área geográfica que es muy distinta al resto de Chile. Estamos a 2.400 metros, ¿cierto?, de altura. Eso también podría ser un factor que esté gatillando. Tenemos una población que es no menor en cuanto al tabaquismo, que es algo que también tenemos que ver que se asocia, porque este virus es un virus que genera mucha inflamación pulmonar, y las personas que de alguna u otra manera fuman son personas que ya tienen una inflamación en el pulmón de base. Entonces sumamos un agente patógeno que es altamente agresivo. Eso también podría generarnos, ¿cierto?, algún grado de complicación, y por lo demás una importante población que se dedica a la minería y que de alguna u otra forma está expuesta a las micropartículas que genera esta actividad, que también genera una inflamación pulmonar. Tenemos todavía mucho por trabajar, mucho por averiguar. Lamentablemente nuestros pacientes que fallecen no les podemos hacer autopsia, pero tenemos que ir después. En este minuto es prácticamente imposible que nos pongamos a detener a poder hacer las hipótesis. Solamente tenemos que dedicarnos a la parte de el choque, hacer cierto, tratar de salvarle la vida a nuestros pacientes, pero tenemos un largo y arduo análisis que hacer una vez que esto logremos tenerlo bajo control. Bajo esa misma pregunta, doctor, los vaporizadores, porque muchos han hablado, bueno, yo no fumo, pero ingiero un vaporizador para poder, digamos, disminuir la cantidad de nicotina que entra al cuerpo, pero sin embargo eso también podría ser perjudicial, quizás en menos medida que lo que es fumar, pero va a generar el mismo daño. Efectivamente, el uso de ya sea los cigarros electrónicos, el uso de los vaporizadores, no ha demostrado que tenga una real disminución del daño pulmonar que se puede evidenciar con el tabaquismo. De hecho, muchos de estos dispositivos se han asociado a daño pulmonar progresivo, e incluso de ellos no se ha podido descartar que no estén asociados a cáncer de pulmón, tomando en consideración que estos dispositivos se están utilizando no por indicación médica, porque muchos de ellos los utilizan para dejar el tabaquismo, y esto no está demostrado hasta el momento, y creemos que también puede ser un factor que esté gatillando las complicaciones que estamos viendo hoy por hoy en el coronavirus. Doctor, hablemos de los contagios al interior del hospital, porque mucho se ha hablado acerca de que nosotros no hemos generado los suficientes grados de seguridad. Sin embargo, tal y como lo ha mencionado el referente COVID, este trabajo se viene realizando desde fines del mes de febrero, quizás en la quincena, y los contagios que se han podido observar principalmente no tienen que ver con situaciones de un mal uso de EPP o un contagio, digamos, aquí al interior del hospital, sino una trazabilidad que en algunas instancias puede ser externa. Claro, lo que hay que entender es el proceso de cómo ha vivido Calama la pandemia desde su inicio, en el cual tenemos una cuarentena hace prácticamente 2 semanas solamente, entendiendo de que el funcionario del hospital o colaborador del hospital también tiene vida común y corriente, y por lo tanto está sometido fuera del hospital, que ya es una carga viral alta, con protección de todas maneras, a su vida cotidiana, ir al supermercado, asistir a algún evento, antes de que hubiera restricciones, ¿no es cierto? Y dado eso, el mismo riesgo de contagio que cualquier persona que estuviera en la población general. De hecho, o sea, si uno saca el porcentaje de población general respecto a Calama, y lo pudiera comparar con el porcentaje que trabaja en el hospital y que está contagiado, el porcentaje es mucho menor, si uno lo pudiera atribuir a un contagio directo por trabajar con pacientes COVID.
porque de hecho el EPP es el estándar. Yo no voy con el EPP estándar al supermercado, no voy con un EPP estándar a hacer otro tipo de procesos que en mi vida cotidiana y en la adaptación a esta pandemia, ¿no es cierto?, no lo hemos mentalizado. O sea, el uso obligatorio de mascarillas era discutible en un primer momento, OMS después determinó que sí, y ha sido variable. Es una enfermedad nueva, o sea, efectivamente no ha habido mayor cantidad de contagios dentro del hospital por una causa o de mal uso de PP, falta de PP no hay, o sea, no es la causa, y porcentualmente, si uno lo quiere sacar matemáticamente, el contagio interno es menor proporcionalmente al contagio poblacional de la provincia de Calama. De la provincia de Loa, claro. Bueno, estamos aquí para nuestros amigos que nos están escuchando en este podcast, este primer podcast del Hospital Carlos Cisternas de Calama, conversando con el referente COVID, el doctor Francisco Muñoz, con Joaquín Zambrano, el jefe de urgencia de nuestro hospital. Doctor, quizás sería bueno también contar las transformaciones que se han hecho en el área de maternidad. Comprendemos que hoy día una de las grandes peligrosidades es que en estas últimas semanas, lamentablemente, de cada 2 exámenes de mujeres que están embarazadas o en proceso de parto, cuando ya nace su bebé, tenemos una con contagio de COVID. Y esto ha significado que también tengamos que replantear, digamos, nuestro trabajo con los más pequeñitos y con quizás una de las personas más peligrosamente contagiables dentro de esta enfermedad. Bueno, nosotros desde el momento en que ya sabíamos que el coronavirus estaba ya más propagado, ¿cierto?, en nuestra comunidad, tomamos la determinación de externalizar el servicio de maternidad, ¿cierto?, en una construcción aledaña que tenemos, que es nuestra sala cuna. Allá las mujeres embarazadas junto a nuestro personal de matronería y los ginecólogos se quedaron para tratar de evitar justamente el contagio que podía generar la llegada de pacientes a este hospital. Sin embargo, efectivamente ya nosotros podemos ver que es muy difícil controlar el contagio en este minuto en la comunidad, tomando en consideración que existe una gran carga viral que está circulando y evidentemente eso ha comprometido a nuestras embarazadas. Pero desde el primer momento en que ya nosotros veíamos esto, se inició un sistema de screening para poder empezar a detectar a las mamitas que estaban llegando en su gran mayoría asintomáticas y que se podían complicar en el momento del parto. Así que se tomaron y se están tomando, porque todavía seguimos trabajando en esa área. De hecho, ya hemos tomado la determinación de ocupar un espacio en pediatría para poder tener aisladas a las mamás que resulten positivas. Bueno, doctor, ya nos está quedando poco tiempo, pero nada de lo que uno hace, nada de los trabajos que se realizan pueden tener buenos resultados sin que la comunidad comprenda de que hoy lo que más necesitamos es un aislamiento social. Entendemos que existen personas que tienen a sus padres y que quieren ir a verlos, pero hoy es más peligroso verlos y tener contacto con ellos que estar con ellos. ¿Qué le diría a la comunidad? Usted, al igual que todos los profesionales que están acá y todos los funcionarios y funcionarias, están casi con doble tiempo de trabajo, con un cansancio extremo. Cuéntenos qué le podría decir a ellos. Yo le diría que como estamos en la zona de Calama y hay un dicho minero que se entiende mucho, todos los días hay que darle al cerro para hacer el hoyito, para poder sacar el mineral. Por lo tanto, es pega de cada uno en su lugar de trabajo, en su lugar de vivienda, en su puesto, en lo que hace en el día, disminuir la movilidad. Lo único que ha demostrado en cualquier país del mundo el bajar la curva de contagio es disminuir la movilidad. Y disminuir la movilidad significa no salir de la casa a menos que sea estrictamente necesario. Y eso también está determinado por normativa que actualmente se fue haciendo más restrictiva por el abuso que hacemos de esas normativas, entendiendo, por ejemplo, en principio 5 días para ir al supermercado. Lo ocupaba para ir a comprar una cosa un día, otra cosa otro día. No, pues, o sea, prográmese, si es que puede ir al supermercado una vez a la semana, el otro permiso, piérdalo. Así se somete a menos riesgo. No vaya a 2 o 3 personas, no es un paseo. La época que tenemos ahora es pandémica, es una enfermedad nueva y sabemos más o menos cómo se comporta en la población general, entendiendo que actualmente tenemos noticias de rebrote en países que lo tenían por superado. Por lo tanto, la mejor pega que podemos hacer cada uno, lo de los calameños, yo no soy calameño, pero llevo 7 años acá en Calama, me casé con una calameña, así que me considero un calameño más, es quedarnos en nuestra casa a menos que sea estrictamente necesario. Y lo estrictamente necesario se entiende por lo humano: comer, venir al hospital en caso de estar enfermo o asistir a mis padres de manera ojalá remota, con alimentación o con lo que sea, fuera de su casa. El contacto provoca contagio y yo puedo ser asintomático.
y eso puede costar muy caro. Doctor, bueno, en el caso suyo también son muchos los actores y actrices que están en el hospital, que desconocemos su función, pero que son esenciales para el trabajo que se realiza. Quienes lavan, por ejemplo, una sábana, hasta aquellas personas que se hacen cargo de la limpieza y de la sanitización de los distintos lugares en donde pasan las camillas COVID con sus pacientes. ¿Cuál es el mensaje también para ellos? Yo sé que usted vive una situación complicada, tiene a sus familiares fuera de Calama y eso hace que las emociones afloren más y claramente va generando también una situación de encontrar aquí a la familia, encontrar aquí, digamos, a los actores que trabajan con usted diariamente. ¿Qué le diría a ellos? Bueno, principalmente yo creo que dejar en claro a la comunidad que nuestro personal está dando todo lo que tiene a un costo altísimo, a un costo personal, puesto que muchos de ellos han dejado de ver a su familia, muchos de ellos se exponen día a día con sus vidas por tratar de salvar otra vida. Muchos de ellos están con lesiones en sus rostros, producto del uso de las mascarillas. Hay un daño, por así decirlo, una secuela emocional, porque a la gente no le cuesta entender que para nuestros funcionarios el que un paciente fallece después de dar horas de trabajo, horas de esfuerzo, de no comer, de no beber muchas veces, fallece. Yo creo que eso nos ha costado hacer entender, ojalá nuestra población comprenda, nosotros solidarizamos con nuestro corazón, de verdad, porque todos los calameños para nosotros son un familiar. Esta es una ciudad que es pequeña, es una ciudad que tiene gran historia, es una ciudad que tiene un tremendo significado. Este hospital costó muchísimo tenerlo en pie y créanme que estamos dando todo lo que tenemos y yo me siento tremendamente orgulloso de las personas que vienen a trabajar todos los días sacrificando sus vidas y dejando a sus familias muchas veces al cuidado de otras personas para poder estar acá dando la batalla día a día. Así es, amigos, la gente que nos está escuchando en el podcast, nosotros ya estamos en nuestro proceso de cierre de este primer capítulo. Quizás un poco de minutos más, un poco de minutos menos, pero agradecemos al doctor Zambrano, agradecemos al doctor Muñoz la posibilidad de poder contarle a la comunidad acerca de lo que se está viviendo. De hecho, sé que es muy difícil para ustedes tomarse este tiempo, pero también se los agradecen a aquellos que muchas veces no tienen la posibilidad de conocer de viva voz de los doctores lo que se está pasando aquí en el hospital. Que les vaya muy bien, cuídense. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.